fixa, así. ¿No es así? Así. ¿Y dónde está la fisura horizontal? Aquí está. ¿Y qué es lo que va a dividir a una cara dorsal de una cara ventral? Perdón, ventral, ¿no es así? ¿Y por qué, chicos? Porque si nosotros lo estudiamos, aquí está la superficie o la cara superior, yo les dije, ¿no? El cerebelo no es que esté de esta manera, sino está así, un poco inclinado. Por eso la cara superior también se llama cara dorsal, porque ve hacia la parte posterior. Ahí está. ¿Qué más? También se llama cara tentorial porque está relacionado con el tentorio del cerebelo. Y está relacionado con el cerebelo, también se le llama cara cerebral. ¿Ok? Luego tenemos la cara inferior, que sería cara anterior o ventral. Por eso se llama cara ventral. O también llamada cara suboccipital o occipital. Y luego tenemos una cara anterior, o también llamada ventricular. Ventricular, perfecto, porque está con el cuarto. Listo. Entonces ahí tenemos las tres caras, chicos. Y en la cara superior es donde se puede ver en totalidad las tres fisuras primarias. Entonces, vamos a pasar a este resumen que les he traído, que es de la configuración externa. Ahí están las caras y todos los sinónimos. ¿Ok? Las tres caras. Y las fisuras se pueden dividir en fisuras primarias, secundarias y terciarias. ¿Ok? Las fisuras primarias o de primer orden son las que les he mencionado. La primaria, la horizontal y la posterior. Pero luego hay las fisuras de segundo orden, que lo vamos a ver ahora, ¿no? Que van a dividirlo, por ejemplo, al vérnix. ¿Cómo se divide? Gracias a las fisuras de segundo orden, ¿no? Y luego las fisuras de tercer orden que los dividen en folias, lo que les dije, la unidad funcional del cerebro, ¿ok? Entonces, ello es en el caso de la configuración, de la clasificación anatómica que se va a dividir en lóbulos. Pero hay otra configuración que está relacionado en que se puede dividir en vérnix y hemisferios cerebelosos, ¿no es así? Entonces, aquí está lo que es la clasificación de lo que es anatómica del vérnix y hemisferios, ¿no? El vérnix, ¿a qué me estoy refiriendo? Toda esta zona. Y los hemisferios cerebelosos, la parte lateral. Pero alguien mencionó, pero ¿sabes qué? Existe otra clasificación en donde yo lo que voy a hacer es dividirlo en zonas y allí pasó a una parte funcional. Lo que se denominaba vérnix se llama zona permiana y las zonas laterales se dividen. Lo que está de anaranjado es la zona paravermiana y lo que está en la parte lateral es la zona lateral o los hemisferios cerebelosos. ¿Y para qué sirve ello, chicos? Cuando nosotros estudiamos vérnix, está relacionado exclusivamente con, el cerebelo tiene tres funciones principales. ¿Cuáles son? No, función. No circuitos. Equilibrio, tono muscular, sinergia muscular. ¿No es así? Pero lo principal, o a dónde llega todo, a que se controle los movimientos del cuerpo. ¿Y cómo se va a controlar, chicos? En base a estas zonas. Cuando uno ve esta zona de aquí, por ejemplo, la zona permiana, y aquí está, por ejemplo, la parte de la fisura primaria, ¿no? Aquí está la fisura horizontal y aquí está la fisura posterolateral, ¿no? Pero que en realidad está anteriormente, no es posterior. Yo les he dicho que se abre, ¿no es así? Esto es anterior y esto es posterior. Esto es posterior y esto es anterior. ¿No es así? ¿Me entienden, no? Entonces, en esta zona del lóbulo, este es el lóbulo anterior, esta zona vermiana se va a dividir en que va a controlar la cabeza posteriormente y el tronco anterior. Y en la zona paravermiana está relacionado ¿con qué? Con las extremidades superiores y con las extremidades inferiores. Así. Igual aquí.
La cabeza es posterior, por consiguiente va a estar hacia este lado. Luego el tronco, aquí están las extremidades superiores y aquí están las extremidades inferiores. Para ello sirven las zonas, para ver e identificar. La zona verbiana es la parte axial y de la cabeza. La zona paraverbiana son de miembros superiores o inferiores, dependiendo de dónde estén. ¿Ok? Entonces, ya esa es otra clasificación, que es la clasificación por zonas o funcional. Luego tenemos otra clasificación, que es la clasificación filogenética, origen. Si es arquicerebelo, está relacionado con el lóbulo flóculo-nodular. Si es lóbulo posterior, con el neocerebelo. Y el lóbulo anterior con el paleocerebelo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, hasta ahí estamos bien. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Y luego vamos a ver los circuitos, que es la cuarta clasificación. Y en la clasificación de los circuitos está relacionado con el vestíbulo cerebelo, que es del arquicerebelo. ¿No es así? El espinocerebelo, que es el paleocerebelo, y el cerebrocerebelo, córtico-cerebelo o córtico-pontino, es el neocerebelo. Pero ellos son los principales, porque existen muchos más circuitos, ¿ok? Muchos más circuitos. Entonces, son 4 clasificaciones que ustedes tienen que reconocer, pero para su entendimiento lo resumimos aquí. Lóbulo anterior, lóbulo posterior, lóbulo flóculo-nodular. Y aparte de la parte filogenética que les he mencionado, tenemos que adicionar, ¿qué cosa? Que el vérmix o la zona vermiana se divide. Y que, aparte de eso, va a tener una interconexión con los núcleos. Y eso ya es la configuración interna, ¿no es así? Entonces, vamos a empezar a hablar acerca de la zona vermiana. ¿Ok? Entonces, creo que tengo otra imagen mejor. Aquí está. ¿No? Y acá está. Empezamos con ello. Obviamente existe una mnemotecnia, ¿no es así? Ya lo habrán escuchado, pero yo le he cambiado. Un pitufo de cuello lindo. ¿Ok? No la otra. ¿Ok? No la otra, por favor. Entonces, de atrás para adelante, chicos, de la parte del nódulo. Es nódulo y úvula. Después continuamos pitufo. Pi de pirámide. Tu de tuber. Fo de folium. ¿Ok? Folium, no folia. Folium. Después, Q de culmen. Yo de qué? De lobulillo central. Y después lindo de língula. Ahí está la ¿ok? Entonces, ustedes tienen que saber que la língula, el lobulillo central y el culmen forman parte del lóbulo anterior. Ahí está la fisura primaria. Y luego baja y después tenemos todas las estructuras del vérmix del lóbulo posterior, que es hasta la úvula. Y el nódulo es del lobulillo flóculo-nodular. ¿Ok? Hasta ahí, excelente. Hasta ahí estamos bien. Sabemos lo que es. Entonces, si yo les pregunto, ¿no? Hay una lesión en el culmen, exclusivamente en el culmen, en la zona vermiana. ¿Qué se afecta? Sería la cabeza, perfecto. Se afecta a la zona de la cabeza. Todavía no estamos viendo funciones. ¿Ah? Ahora, si hablamos del lóbulo anterior, obviamente que es paleocerebelo y estamos viendo tono. Por consiguiente, se afecta el tono de la cabeza. El nene que tuvo una alteración en el culmen, ¿no? Que está relacionado con una de las arterias que ahorita vamos a ver, qué arteria cerebelosa está y qué porción de la arteria cerebelosa se va a encontrar. Ha afectado la zona del culmen y por consiguiente no tiene un buen tono muscular de la cabeza y llega al 6º mes, 7º, 8º y no puede mantener la cabeza firme. ¿Dónde está afectado? La zona del culmen y en la zona del culmen. Pero podemos ver que en el caso, el nene no puede manejar la parte de la mano, ¿no? Entonces, ahí primero evaluamos el plexo braquial. No tiene lo que es
la enfermedad de ERP, por ejemplo, relacionada a este problema, pero le sacan una resonancia en la última instancia y tiene un problema en la parte paravermiana del lóbulo anterior. Entonces es una afectación del palio cerebelo relacionado con el tono muscular. Y si es del culmen, es de extremidad superior, pero en la zona paravermiana, ¿qué lobulillo se afecta? El lobulillo cuadrilátero anterior o superior, chicos, o cuadrangular también llamamos, ¿ok? Porque está lateral, ¿ok? Perfecto. Paravermiana, no zona lateral. Perfecto. Entonces, ya sabemos lo que es las estructuras del vérmix, pero ahora lo vamos a complicar un poquito, ¿ok? Vamos a empezar a estudiar mejor para repasar. ¿Cómo es de que se va a dividir? Creo que mejor lo voy a cerrar para que otra vez, porque tienen que saber todo lo demás. Lo que tienen que saber es cómo ubicar en un corte sagital, chicos, todas las estructuras del vérmix y también cómo ubicarlo desde una vista externa. Primero vamos a ver desde la parte interna y luego nos vamos a enfocar en la parte externa. Acá más sencillo. Primero ubicamos ¿quién? La fisura horizontal. Aquí está la fisura horizontal. Después vamos a ubicar la fisura primaria. ¿No es así? La fisura primaria. ¿No? Entonces, hasta aquí, perdón, hasta aquí, hasta acá. No, acá no se ha pintado parte de la folia. Hasta aquí, esta zona de acá, esta es la fisura horizontal y esta es la fisura primaria. Y aquí, en esta zona, tenemos la fisura posterolateral. ¿No es así? Entonces, todo lo que está acá hacia arriba es el lobulillo, el lóbulo anterior. Toda esta zona es el lóbulo posterior y este pequeñito es el lóbulo perfecto. En el lóbulo anterior, la parte más anterior y que no se va a ver es la língula, chicos, porque se va a ver desde una vista anterior. Si yo les pongo vista superior y les pongo un estilete, no se va a ver la língula, chicos. Y ahorita les voy a mostrar cuando hemos hecho la disección. ¿Ok? Luego tenemos al costado el lobulillo central. Pero este lobulillo central se separa de la língula por un surco, que esos son las fisuras secundarias. ¿Cómo se llama? Precentral. Perfecto. Luego tenemos del lobulillo central con el culmen, hay otro. Postcentral o preculminal. Postcentral o preculminal. ¿Okay? E inclusive el lobulillo central se divide todavía y tiene una cisura intercentral. ¿Ok? Y el culmen también tiene una cisura interculminal. Y es por eso que la língula en números romanos se llama 1. El central se llama 2, 3. Después el culmen se llama 4 y 5. Ahora saben por qué motivos. ¿Ok? Entonces esos son los surcos secundarios o de segundo orden. ¿Ok? Luego, sencillo, ¿no? Entre la língula y el lobulillo central, precentral. Después el postcentral y nada más. Es lo único que tienen que recordarse. ¿Ok? Pero recuerden que el lobulillo central tiene el número romano 2 y 3 y el culmen 4 y 5 como áreas. Luego tenemos el declive, pero que se divide del culmen por la fisura primaria. El declive se divide de la folia, ¿por quién? Fisura horizontal. ¿Por qué surco? Por el surco postclival, chicos, postclival. Algunos le dicen postlunar, ¿ok? Postlunar. Y después, entre la folia y el tuber, que va a dividir la cara superior de la cara inferior, está la fisura horizontal. Perfecto. Listo. Ahora vamos a la cara inferior, en el lóbulo posterior. Tenemos primero al tuber. El tuber se divide de la pirámide ¿por quién?
Por la fisura prepiramidal. Perfecto. O predigástrica. Ahorita vamos a ver por qué es predigástrica. Y de la parte piramidal de la úvula es el postpiramidal. ¿Okay? Y luego de la úvula con el nódulo es posterolateral, flóculo nodular, úvulo nodular o prenódulo. ¿Ok? Perfecto. Entonces ahí está todo. Luego tenemos el declive que es 6, ¿no es así? La folia que es 7A, tuber que es 7B, luego 8, 9 y 10. Ahí está. ¿Ok? Esa es la clasificación de Lambert, se llama. Clasificación de Lambert. Entonces, repasemos con los otros. Aquí está. Empezamos con el cuarto ventrículo. Este es el techo, este es el piso. Aquí está el velo medular superior o de Busen. Aquí está el velo medular inferior, que solamente está en la parte superior, no en la parte inferior. Aquí está la fisura cerebelo-mesencefálica, que está el colículo inferior. Aquí está la fisura cerebelo vulvar, ¿no? Y aquí está el núcleo fastigial, es el único que se puede ver. ¿No es así? Les dije, ¿no? Que tiene una cara fastigial. Esa es la parte plástica. El único que si les pongo ahí un estilete, tiene que ser el núcleo fastigial. ¿Ok? Perfecto. Entonces, dividimos. Dividimos. Aquí tenemos la língula, ¿no es así? Pero, y aquí, anteriormente tenemos el nódulo. ¿Sí? Después acá tenemos un poquito más grande. ¿Cómo se llama? La úvula. ¿No es así? La úvula. Luego acá tenemos parte de la pirámide. Y aquí está el tuber. ¿No es así? Acá tenemos la fisura horizontal. ¿No es así? Acá tenemos la fisura primaria. Y aquí tenemos el lobulillo central. Aquí. Y aquí inclusive se divide en dos, ¿ya? Aquí tenemos el culmen hasta acá abajo. Después tenemos el declive. Y después la folia. No folia, folia. Entonces acá tenemos língula, lobulillo central, culmen, declive, folio, tuber, pirámide, úvula y nódulo. Repasemos: fisura primaria, fisura horizontal, fisura posterolateral, entre la língula y el lobulillo central, precentral, luego postcentral, primaria, postclival o postlunar, fisura horizontal, luego prepiramidal, postpiramidal o también le llaman secundaria. Por eso no me digan fisura secundaria, si no, yo voy a pensar que es de aquí. ¿Okay? Y luego tenemos el posterolateral. ¿Okay? Sencillo hasta ahí, ¿no? Ahora repasemos otra vez aquí. Techo, fisura horizontal, posterolateral y primaria. A ver. Aquí tenemos la língula, que es anterior, por eso les digo que superiormente no se va a ver porque está pegado, chicos. Entonces, así, língula, lobulillo central, perdón, hasta aquí, y este viene hasta acá. Así está. Esta es la primaria. Este es el culmen, porque tiene una porción superior y luego tiene una porción inferior. Este es culmen, todo este es el culmen. Después tiene otra surco, este es el postclival, no es así, o postlunar, y aquí está el declive, y aquí está folio. Acá se ve de mejor manera tuber, acá otro surco, y esta es la pirámide, ¿no es así? Prepiramidal, postpiramidal, acá más grande es la úvula. La úvula siempre es como si fuera un chicotito, ¿no es así? Y el nódulo pequeño, ¿no? Y todos son anteriores a la língula y ahí está, ¿no? Perfecto. Entonces, ahí está toda la clasificación, chicos, pero ahora les voy a enseñar cómo se ve desde un punto de vista superficial y por qué el lobulillo de la língula, perdón, ¿no? Este es el resumen, por si acaso.
Esta es la parte vermiana y ahorita lo vamos a integrar con los hemisferios. Tiene lobulillos cada zona vermiana, ¿no es así? Entonces, en la configuración externa, vamos a ver, aquí está, ¿no? Desde una vista superior, lo que vamos a ver primero es el culmen, declive y al último, lo más superior, lo chiquitito, folio, ¿no? Superficie, empezamos. Aquí lo que se ve es el culmen, declive y, perdón, vamos a cambiar. Con rojo creo que va. ¿No? Culmen, declive y folio. Aquí, otra vez. Vamos a empezar y vamos a ver, chicos, miren, hemos empezado a tratar de dividir cada una de las zonas vermianas y esta zona que vemos, ¿qué creen que sea? El lobulillo central. Culmen no se ve, ¿ok? Y aquí tenemos, esta zona es el culmen. La língula, perdón, no se ve. La língula no se ve, la língula es anterior. Entonces aquí está el lobulillo central y aquí está el culmen. Entonces lo que vamos a hacer, miren, vamos a empezar a separar al costadito del lobulillo central. Hay una estructura, un lobulillo que está al costado, que se llama alas del lobulillo central, ¿no? Son como unas alitas que vamos a empezar a ver. Y aquí miren, aquí está la parte del lobulillo central. Y miren cómo hemos diseccionado y vemos acá las alas del lobulillo central. ¿No? Acá se ve bueno. Y esto es el culmen, ¿no? ¿No? Y aquí está la fisura cerebelo-mesencefálica con el colículo inferior, lo que les mencionaba, ¿no? Perfecto. Seguimos, apretamos, hemos apretado a lo que es el lobulillo central y miren lo que pasa. Aparece recién la língula. Apareció recién la língula. Aquí está el lobulillo central y este es el culmen. ¿No es así? Del lobulillo central, estas son las alas del lobulillo. ¿La língula tiene lobulillo? No, no tiene. Y aquí, del culmen, tiene el lobulillo que se llama lobulillo cuadrilátero superior. Y ya hemos encontrado la fisura primaria. Ya hemos encontrado la fisura. Perfecto. Y todo ello es lóbulo anterior. Entonces, si yo les mencionaba, esta zona es la zona paravermiana, zona vermiana y zona lateral. Si se afecta aquí, en lo que es el ala del lobulillo central, ¿qué se afecta? Extremidades inferiores, perfecto. ¿No? Entonces, seguimos avanzando, ya lo podemos ver de mejor manera, un poquito la língula, podemos ver el lobulillo central, podemos ver parte del culmen, perdón, del culmen, hasta que esta zona, culmen. Luego vamos a ver el declive y luego el culmen, ¿no? Perfecto. Ahora vamos a valorar y ver que existe otra fisura que se puede ver inclusive mejor que la fisura primaria. Se llama la fisura póstero superior o también llamada posterior. Mejor dicho, póstero superior. Apréndaselo como póstero superior, ¿no? Acá tenemos el lobulillo y acá está el otro. Esta es la fisura horizontal, ¿no es así? La fisura horizontal. Y aquí tenemos parte del declive, ¿no es así? Parte del declive. Aquí tenemos parte del culmen. Aquí está la língula, perdón. Este es el declive está hasta esta zona, toda esta zona de aquí. Declive. Aquí está folio. Aquí está lobulillo, no, culmen, perdón, lobulillo central y língula, ¿no es así? Entonces aquí, de la zona del declive, acá tenemos parte de la... ¿Qué sería este de acá? ¿Qué creen que sería? Perdón, chicos, este es el culmen, este es el declive, este es el folium,
este de acá, todo este de acá es el lobulillo central, sino que se ha dividido en lobulillo central, anterior y posterior, lo que les he mencionado. Esta es la línea. Ahora sí, este de acá es el cuadrilátero superior. Aquí está la fisura primaria. Este es el cuadrilátero inferior. Aquí está la fisura que les dije, la póstero superior. Y aquí está el semilunar superior, crux 1 o pilar 1. Pilar 1. Ahora sí. Y estas son las alas del lobulillo central. Y aquí están todos los lobulillos, chicos, que hemos visto. ¿Ok? Perfecto. Y aquí lo que estamos tratando de separar es la fisura horizontal o circunferencial de Vickers para dividir la cara superior de la cara inferior. ¿Okay? Entonces, ya habiendo visto la parte superior, ahora vamos a ver la parte inferior, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, las amígdalas cerebelosas, acá vemos la parte de la pirámide y aquí vemos la úvula. Pero la úvula, chicos, generalmente no se ve porque las amígdalas están bien pegadas, bien pegadas. Aquí está la pirámide que siempre se ve y aquí está el túber. Esta es una vista inferior, ¿no es así? Entonces aquí estamos diseccionando para poder ver el plexo coloideo, para poder extraer y ver el túber, ¿no? Aquí entonces vemos el túber, vemos la pirámide, vemos las amígdalas, ¿no? Empezamos a diseccionar para, ¿por qué? ¿Por qué se dice pirámide? Porque tiene porciones laterales, tiene una porción anterior y una porción posterior. Es por eso. Y aquí se ve de mejor manera, ¿no? Y ya estamos intentando abrir, separar las amígdalas para poder ver la úvula. ¿No es así? La úvula. Y vamos, acá tenemos otro surco. Vamos a ver si me he pasado por acá. Para que puedan ver, no, está bien. Acá tenemos un surco que se llama el surco prepiramidal. ¿No es así? Prepiramidal. Acá lo vamos a ver de mejor manera. Aquí está el surco prepiramidal y aquí está el otro, porque está antes de la pirámide. ¿No es así? Por consiguiente, este de aquí es el túber. Y estas estructuras en forma de semilunas son los lobulillos semilunares inferiores o crux 2 o pilar 2. ¿Ok? Y luego tenemos este otro surco que es el surco postpiramidal. El surco postpiramidal. Y aquí tenemos la pirámide y su lobulillo es el biventricular o digástrico. Digástrico, ¿no? Que está el digástrico, aquí está el semilunar inferior, pero el semilunar inferior, chicos, tiene un surco pequeño, que es el surco ansoparamediano, que lo va a dividir en un lobulillo pequeño que se llama el lobulillo de Gracil. Lobulillo de Gracil, ¿no? Lobulillo de Gracil. Y el biventricular o el digástrico tiene un surco que es el surco interdigástrico. ¿Ok? Surco interdigástrico. Ahora, el lobulillo de Gracil más el lobulillo digástrico forman el lobulillo paramediano. Paramediano. ¿Ok? Entonces, ahí está. Tenemos las amígdalas y vamos a intentar ver, aquí está la parte amigdalina y esta es la superficie lateral, ¿no? Como lo podemos ver desde una vista lateral. ¿Okay? Entonces, acá tenemos una vista anterior, ¿no? Extrayendo, aquí está el velo medular superior, el inferior, ¿no? Al flóculo, que es del nódulo, su lobulillo es el flóculo, ¿no? Entonces, acá tenemos, miren, la amígdala. Lo hemos extraído, acá tenemos parte de la úvula, y este número 2, perdón, el 3 y el 2 es parte del nódulo, y aquí está el velo medular inferior. ¿No es así? Y aquí miren está el óvex, ¿no? El óvex, o cerrojo, ¿no es así? Óvex o cerrojo. Perfecto. Y aquí está la parte del nódulo, y el flóculo que lo han extraído para poder verlo, ¿no? Igual aquí, ¿no? Pero acá vemos parte de los pedúnculos, ¿no? Pedúnculos cerebelosos. Este sería superior, medio. Este superior y el medio es el más grande, chicos. Y aquí está parte
parte, aquí ya no estaría nódulo, ¿ah? Aquí está la parte de la... ¿Qué sería esta zona de acá? Aquí está la parte de las amígdalas, aquí está la parte del nódulo, pero aquí está un núcleo, este es el núcleo fastigial, chicos. Este es el núcleo fastigial que se puede ver, ¿no? Y aquí está, ¿no? Igualito, así como lo hemos visto aquí, miren acá, núcleo fastigial, y debajo, ¿quién está? El nódulo, lo que hemos visto acá. Y luego aquí van a estar las amígdalas, aquí está el pedúnculo cerebeloso medio y el superior, lo que hemos visto acá, superior y medio, ¿es así? Y aquí está el nódulo, ¿cuál sería su interposición? El fémur. Perfecto. Listo. Y aquí tenemos un receso lateral. Un receso lateral. Tiene su epónimo, no me recuerdo, pero es un receso lateral. ¿Ok? Listo. Entonces, hasta ahí, chicos, ya hemos estudiado cómo se puede ver el vermis, cada una de sus porciones, desde una configuración interna, un corte sagital, a una configuración externa, y hemos visto uno por uno, así que no se pueden confundir en la clase. No se pueden confundir. Saben todas las fisuras primarias y secundarias, chicos. ¿Ok? Ahora, después de haber estudiado ello, chicos, ya podemos pasar a la configuración interna propiamente. La configuración interna es lo que hemos visto aquí. Sustancia gris, sustancia blanca, y aquí vamos a verlo en esta diapositiva. Aquí están todas las capas, las 3 capas, y los núcleos, que son 5 en general, ¿no? ¿Cuáles son los núcleos? El núcleo fastigial, que en castellano es techo, ¿no? Que es el techo de la iglesia, ese es el fastigial, así, igualito así. Luego tenemos el núcleo globoso, que en castellano se llama punto o redondo. En boliforme el y boliforme, que en castellano se llama coma, y el núcleo dental, porque es una forma de una coma, por eso se llama en boliforme, ¿no? Y luego tenemos el núcleo dentado, o que también en los libros se llama oliva cerebelosa, ¿no? Porque tiene una forma de oliva, ¿no? Ahora, perfecto. Y luego tenemos la sustancia blanca, que es las fibras aferentes y inferentes, y la de interconexión, o también llamada intrínsecas. Hasta ahí ya creo que un poquito más nos estamos adentrando, ¿no? Ya saben las estructuras, saben cómo se va a realizar la configuración interna, sus componentes, sustancia gris, sustancia blanca y lo que contiene. Entonces, nos vamos. Aquí está cómo se ve la cabeza, tronco, extremidad superior, extremidad inferior. Nos dirigimos entonces a la parte funcional. Entonces, en el cuadro resumen que les había mencionado, el arquicerebelo es del flóculo nodular, ¿no es así? Y que está relacionado con el equilibrio, y que está relacionado con ¿qué núcleo? Fastigial. ¿Cuál es el circuito? Vestíbulos. ¿Por qué? Porque recuerden, arquicerebelo, recuérdense de núcleos vestibulares. Con ellos se van a recordar, porque ahorita vamos a ver cómo es la vía. Ahorita vamos a ver. Paleocerebelo es tono muscular. Está relacionado con el lobulillo anterior. Pero chicos, ojo, existen excepciones que son 2. El principal que se ha estudiado es la úvula, que dicen que está relacionado con el tono. Y está todavía en veremos la pirámide. ¿Ok? Por eso algunos libros ya lo colocan en el paleocerebelo, porque forma el lóbulo posterior y debería de ser neo, ¿no es así? Pero miren que lo colocan ahí. Tengan en cuenta ello, ¿ok? Y el neocerebelo, que está relacionado obviamente con todo lo demás, ¿no? El declive, folium, tuber. Y si me ponen pirámide, no me molesto. ¿Por qué? Como dan. Entonces, ello, chicos. Perfecto. Entonces, está relacionado el neocerebelo con el núcleo dentado, el paleocerebelo con el informiforme y el globoso.
¿Okay? Hasta ahí tienen ustedes que tener ese conocimiento para poder estudiar todos los circuitos, chicos. Y los circuitos van a estar relacionados con las zonas que les he enseñado. Y aquí está. Empezamos con el núcleo dentado, que es el núcleo más, se podría decir, posterior y lateral que puede tener. Este es un corte sagital, en donde vemos aquí la corteza. Que la sustancia gris se compone de corteza y de núcleo, ¿no es así? Aquí está la corteza y las tres capas, y aquí está el núcleo. Aquí está el anfiteatro, núcleo dentado o la oliva, ¿no es así? Que vemos acá las amígdalas. La amígdala es anterior, ¿no? Pero es decir, es un corte inferior que se ha hecho al cerebro. Es así, un corte inferior. Por consiguiente, en el medio debe de estar la úvula. ¿No es así? Y aquí ya no se puede ver la parte del núcleo emboliforme, que sería lateral, el núcleo globoso y luego el núcleo fastigial. ¿No? No se puede ver, ¿no? Y ahí aparece, ¿no? Otra vez, vamos a un corte más superior, pero ya no se está viendo mucho lo que es el núcleo dental. Es decir, el corte tiene que estar en la mitad o en la parte inferior. Si lo hacemos un corte superior, ya no se va a ver. ¿Me entienden? Y hemos visto las zonas. Ahora vamos a las vías aferentes, eferentes y de interconexión. Todo relacionado con los pedúnculos cerebelosos, chicos. Pedúnculo cerebeloso superior, o también denominado brazo conjuntival. Pedúnculo cerebeloso medio o brazo continuo. Pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme, pero está mal. Claro, cuerpo restiforme y justaforme, porque el cuerpo restiforme es la porción lateral del pedúnculo cerebeloso inferior, y la porción medial es el cuerpo justarrestiforme. ¿Ok? Entonces, en realidad tiene esos dos componentes y vamos a ver qué vías van a pasar por allí. Y ahí está el resumen de todo lo que ustedes tienen que saber, vías aferentes, eferentes, ¿no? En general. Lo principal ya saben, el pedúnculo cerebeloso superior, ¿quién va a estar? El espino cerebeloso, es decir, paleocerebelo. El cerebeloso superior. Hay varios, pero bueno. El pedúnculo cerebeloso medio, el córtico cerebeloso. O ponto cerebeloso, o cerebelo cerebeloso, como quieran, pero que va al cerebro. Y después tenemos el pedúnculo cerebeloso inferior, que es netamente del vestíbulo cerebelo. Pero específicamente, y ahorita les voy a dar el resumen de los pedúnculos. Aquí está. El pedúnculo cerebeloso, su porción lateral, que es el cuerpo restiforme, y su porción medial, que es el justarrestiforme. En la porción medial es por donde pasa la vía vestíbulo cerebelosa. ¿Ok? Eso es importante que sepa, en la porción medial. ¿Ya? Entonces, si el espino cerebeloso posterior pasa por el cuerpo restiforme, es decir, por la porción lateral, como también por el pedúnculo cerebeloso superior cuando sale. Y ahorita vamos a ver cómo va a pasar. Ahí, no, es la pinta. ¿Ok? Entonces ahí están las tres vías, chicos, del núcleo dentado. ¿Se recuerdan que les mencioné el núcleo? Bueno, el núcleo, buenas tardes, córtico, ponto, cerebelo, dentado, rubro espinal. Ahorita vamos a ver. Entonces están tres vías, chicos. Vamos a empezar con el arquicerebelo. Y el resumen está en una foto. Aquí está. Este es el arquicerebelo. Todo empieza ¿dónde? En el oído interno. ¿En qué parte exactamente del oído interno, chicos? No. Empieza en... ¿Quién conforma el oído interno? La cóclea y el sacro utrículo con los
canales semicirculares. Ahí empieza todo. ¿Por qué? Porque los canales semicirculares, lo que están viendo como si fuera una dona, chiquitito, tienen las células ciliadas. ¿No es así? Las células ciliadas que hacen, chicos, van a recibir del nervio vestibular, viene un sonido, ¿no? Viene un sonido, ¿no? O perdón, viene un estímulo en donde uno se está quedando dormido, ¿no? Estoy quedándome dormido y mi cabeza está agachándose, pero de un momento a otro vuelve a su posición. ¿Me entienden? Vuelve a su posición. ¿Por qué pasa? En ese momento, ese estímulo se dirige a los canales semicirculares y me estoy durmiendo hacia este lado. ¿Cuál es su función de las células ciliadas? Aceleración angular. Que mi cuerpo controle el equilibrio cuando yo me muevo de esta manera. Cuando es el utrículo y el sáculo, es aceleración lineal. ¿A qué me refiero? Sáculo, que o subo del ascensor o bajo. Esa es aceleración lineal por el sáculo. El utrículo, que me voy adelante o hacia atrás sin caerme. Tengo equilibrio, ¿no? Cierro mi ojo, igualito, equilibrio. Me voy hacia arriba o hacia abajo, ese es el sáculo. Utrículo, adelante o atrás. Línea recta. Canales semicirculares es angulación, aceleración angular. Digamos, yo estoy caminando, estoy dándome la vuelta, pero con mis ojos cerrados, entonces activo a los canales semicirculares, que son las células ciliadas. Pero si fuera recto, ¿a qué activo? A los otolitos, del utrículo y el sáculo. Esas corrientes de agua, porque son corrientes de agua, chicos, endolinfa, se dirigen por el nervio vestibular al ganglio de Scarpa, o ganglio recién. Y de allí se van a dirigir hacia, ¿dónde? Hacia los núcleos vestibulares en el tronco encefálico. ¿En qué parte del tronco? Cualquier otro. En el puente. ¿Qué más? ¿Dónde más? En la médula oblonga. Entre la fisura médulo-pontina, ¿no es así? O bulbo protuberancial. Inferior a esa fisura están los núcleos vestibulares inferiores y laterales. Y superior a esa fisura, en el puente están los núcleos vestibulares superiores. Activan esos núcleos, chicos, y de allí, ¿a dónde se van a dirigir? Por el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿no? Se dirige por el pedúnculo cerebeloso inferior la información, ¿no? Aquí está, se dirige por este pedúnculo cerebeloso inferior y se va a dirigir ¿hacia dónde? Hacia la corteza cerebelosa. Y en la corteza cerebelosa, si es anteriormente, habíamos hablado vestíbulo cerebelo, es de lobulillo floculonodular que está anterior. ¿A dónde va? Al nódulo. Al nódulo va, chicos, al nódulo. Y yo les había hablado, si es anterior, ¿cuál es el único núcleo que se puede ver de la cara anterior o ventricular? Fastigio. Entonces, primero pasa por la corteza, y en la corteza nosotros tenemos que ver si va a excitar o va a inhibir. Si va a excitar, se activan dos células que son las células musgosas y las trepadoras. Y si lo inhibe, células de Purkinje. Entonces, o va este estímulo a la capa externa o la capa interna, o va a la capa de Purkinje, dependiendo de lo que quiera hacer. ¿Me entienden? Y de allí se va a dirigir al núcleo dentado. Aquí está, el núcleo fastigial, aquí está el flóculo nodular, y luego se va al núcleo fastigial, y del núcleo fastigial, miren, que se dirige hacia el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Por qué? Esa es la vía vestíbulo-cerebelosa, pero tiene que tener su efecto. ¿Y cómo es su efecto? Se convierte en otra vía, la vía vestíbulo-espinal, chicos. ¿Se recuerdan? ¿Dónde está la vía vestíbulo-espinal en la médula espinal? En el cordón anterior, vestíbulo espinal, en la parte más anterior. ¿Y cuál era? Coordinación de la cabeza con los ojos, ¿no? Y regulación, ¿no? Vestíbulo espinal, ¿para qué era? Activa los extensores, inhibe los flexores. Para ello era, ¿o no es así? Entonces, la parte del vestíbulo espinal, chicos, llega, ¿no es así? Entonces, aquí está la médula espinal.
Aquí tenemos lo que es la médula espinal, aquí están las astas posteriores, astas anteriores, aquí está lo que es el cordón anterior, ¿no es así? Y aquí está el surco anteromedial que no llega, ¿no?, hasta la sustancia gris, y aquí está el vestíbulo espinal, ¿sí? Ahí está el vestíbulo espinal. Entonces, pasa por lo que es el pedúnculo cerebeloso superior, y miren que se va hacia la parte contralateral. Va hacia la parte contralateral y baja. Eso es, ¿qué vía? Vestíbula espinal, pero de tipo directa. Porque la indirecta no va de forma, ¿no? O sea, ya no hace todo el cruce. ¿No es así? Por el pedúnculo cerebeloso. ¿Y a dónde se dirige? Ahí en la parte chiquitita, a la médula espinal. Tanto la vía del arquicerebelo como el paleocerebelo no tiene una relación directa con la corteza cerebral. Ténganlo en cuenta eso. Si no, pasa por otras vías del tronco encefálico, el tálamo, dependiendo. ¿Ok? Entonces baja y se va a dirigir a esta zona. ¿No es así? Pero como es una parte motora, como es una porción motora, se va a dirigir primero hacia ¿dónde? El asta anterior. Hacia el asta anterior. Y ahí va a indicar qué tipo de, se va a dirigir primero al vestíbulo espinal y luego hacia el asta anterior para salir por la raíz ventral. Va primero por el núcleo vestíbulo espinal, después va el asta anterior, y en el asta anterior había 4 núcleos de activación, ¿no es así? Pero como es el vestíbulo espinal, nosotros sabemos que son extensores, ¿no es así? Y si nosotros vamos a complicar un poquito más, este vestíbulo espinal, la porción medial es de la cabeza y el tronco, y la porción lateral son de las extremidades. Si yo les digo extremidades, se va a dirigir hacia el asta anterior. ¿La parte apendicular era lateral o medial? Lateral. La parte medial era axial. ¿La parte posterior era extensor o flexor? Flexor, y aquí están los extensores. Por consiguiente, si el vestíbulo espinal activa los extensores y es de extremidad, va a dirigirse hacia la parte anterior, y aquí vamos a ver a qué parte va a activar. Ahora entienden todo, ¿no? Perfecto. Entonces, toda es una vía que va a recorrer, pero necesitamos tener interconexiones. Y recuerden, la vía vestíbulo-cerebelosa es una vía sensitiva. Es una vía sensitiva, pero de propiocepción de tipo inconsciente. Y la vía vestíbulo-espinal forma parte de la vía extrapiramidal. Forma parte de la vía extrapiramidal. ¿Ok? Vestíbulo espinal. Al igual que la rubroespinal. Es extrapiramidal, es decir, involuntaria. ¿Por qué? Porque yo estoy cerrando mis ojos, pero yo sé, ya sin pensar, porque no estoy pensando, y estoy volteando. Porque ya tengo conocimiento, por eso se llama propiocepción inconsciente. Inconscientemente yo sé que tengo que moverme por acá, ¿no? Sin verlo. Entonces, a eso voy. Y ahí está todo lo que tienen que saber solo del arquicerebelo. Y como es propiocepción inconsciente, o va a la parte motora extrapiramidal, ¿a dónde se va a dirigir? Hacia la parte muscular, la unión neuromuscular. Y ahí empieza todo el proceso de extensión. Extensión. No se olviden. Perfecto. Y lógicamente, si pasa eso, ¿qué pasa con la vía rubroespinal? ¿Qué pasa el núcleo rojo? No, pero ¿qué pasa con la vía rubroespinal? Si se activa el vestíbulo espinal, se inhibe. Por consiguiente, la vía córtico-cerebelosa o la vía córtico-pontina o cerebro-cortical se inhibe. Es decir, el meocerebelo se inhibe. ¿Me entienden? ¿Por qué? Va a activar al rubroespinal. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿No? Ahorita vamos a verlo cómo va. ¿Ok? Entonces, vamos a verlo. Ahora. ¿Continuamos o? Una vida más. Hasta las 9. Vamos ahora con el paleocerebelo, chicos. El paleocerebelo.
interesante también. ¿Por qué? Porque vamos a usar ya un núcleo de las láminas de Rex. ¿Cómo se llama? El núcleo dorsal de Clark. Que es la lámina 7, aunque otros autores indican que está entre las láminas 5 y 6. ¿No es así? Varía, ¿no es así? Antiguamente era 5 y 6, ¿no? Porque estaba en los núcleos de del cuello y de la base, ¿no? Del asta posterior. Pero actualmente está en el núcleo de la lámina 7 o en la zona intermedio medial. Y si es intermedio medial es parasimpático. ¿Sí? Entonces, si ese es palio, va con el espino cerebeloso. Al igual que el vestíbulo cerebeloso es sensitivo, el espino cerebeloso. ¿Es así? Va por la parte del músculo, y si es espino cerebeloso es de una propiocepción inconsciente. Perfecto. Entonces es una propiocepción inconsciente, un tipo de vía sensitiva. Se dirige hacia la médula espinal. ¿Y hacia dónde va? ¿Dónde está el espino cerebeloso? Cordón lateral. En el cordón lateral. Entonces se divide en dos: espino cerebeloso anterior y posterior. El espino cerebeloso anterior también se llama Anterior. y el posterior de Gobo. Ni con plagia, es el colmo. Sí se ve. Que yo no plagio, doctor. Les digo porque yo les voy a preguntar así flecha. No he estado en este examen. No he estado en el primer examen, por la culpa es delante. Pero en este examen sí debe estar. Así que todo les voy a preguntar. México y Gower, ¿no? Entonces, en ese punto, chicos, llega, miren cómo va. ¿Hacia dónde se dirige primero? ¿Cuál es su primera estación? Primer ganglio. Ganglio espinal o raquídeo, de la parte posterior. ¿No es así? Entonces, viene del músculo por la parte propioceptiva. Digamos, por ejemplo, inconscientemente, ¿no? Me he quedado, estoy escribiendo, pero les estoy explicando, pero inconscientemente ya estoy haciendo esto, ¿no? Inconscientemente, estoy agarrando ya el plumón porque yo ya sé, ¿no? Entonces, en ese momento, ese impulso de la parte muscular de mis flexores de los dedos se dirige hacia el ganglio raquídeo que está en la raíz posterior. Pasa por ¿quién? Por el asta posterior. Y en el asta posterior tenemos el núcleo dorsal de Clark, ¿no? Que está en la lámina 7 o en la parte de la lámina 5 o 6. Así. Y de allí a dónde se dirige depende de si es el espino cerebeloso anterior o posterior. Si es anterior, ¿a dónde va? Si es anterior, es directo. Si es posterior, te cursa. Entonces, si estoy hablando de mis dedos, es el anterior, porque es miembro superior, recuerden. Anterior, miembro superior. Lateral, miembro superior. La mnemotecnia que les hacemos, ¿no? Entonces, se va a dirigir a esta zona, y como es el anterior, va a ir al mismo lado. Es al mismo lado. Entonces, va hacia la parte del cordón lateral. Aquí está el posterior y el anterior, y en el anterior es donde se va. Y se va directo, pero ¿hacia qué pedúnculo? ¿Hacia qué pedúnculo, chicos? Si es el anterior. Sí, me acuerdo. O sea, se va directo. No pasa por otra vía. El menisco. ¿No? Entonces, primero va por el pedúnculo cerebeloso inferior, chicos. Y después, ¿hacia dónde va? Va la corteza. Ahí vamos a ver si activa o inhibe. ¿No es así? Entonces, va a utilizar a las células de Purkinje para inhibir ¿a quién? Si es espino cerebeloso, es del tono muscular. Y hemos visto que son de los miembros superiores, ¿no? Entonces, activa las células musgosas y trepadoras para que activen a los núcleos. ¿A qué núcleos?
al interpósito y al globoso y activa las células de Purkinje para que inactiven al núcleo fastigial y al núcleo dental. Llega a los dos núcleos y de allí se va a dirigir hacia el pedúnculo cerebeloso superior, hacia el pedúnculo cerebeloso superior. Y de ahí va a tener una relación con el tálamo, el núcleo posterolateral. ¿Ok? Perfecto. Y si fuera el Gower, que es el dorsal, sí se decusa. Sí se decusa, va hacia el lado contralateral. ¿No es así? Pero existe otro núcleo que es el núcleo cuneiforme accesorio, les dije, ¿no? Que es la vía cuneo-cerebelosa. ¿Y para qué sirve? Yo les dije el cuneo-cerebeloso accesorio es del miembro superior y de la cabeza, pero que tiene una función en el cerebelo. En cambio, el gracil y el emboliforme, perdón, el cuneiforme, el principal, el miembro superior, pero no va al cerebelo. Esa es su diferencia, por si acaso. ¿Ok? Listo. Entonces, hasta ahí va con la parte del tálamo y luego se va a dirigir hacia otras vías eferentes. ¿Ok? Hacia otras vías eferentes. Entonces, ¿qué vías eferentes tenemos en el resumen que les he mostrado? Si es del pedúnculo cerebeloso inferior, ¿qué creen que sea? No, perdón, ahora que va al superior, porque después de que entra por el pedúnculo cerebeloso inferior, sale por el pedúnculo cerebeloso superior. Entonces, de ahí tiene que tener eferencias, ¿no? ¿Y cuál? ¿Hacia dónde? Al interpósito talámicas, ¿no? Al cerebelo hipotalámicas, porque es paleocerebelo. Cerebelo hipotalámicas, interpósito talámicas e interpósito rúbricas. ¿Ok? Porque van a regular, ¿qué cosa van a regular? Su activación del núcleo rojo con la vía córtico-cerebelosa. ¿No es así? Entonces, en ese caso lo inactiva. Inactiva la vía córtico, es decir, inactiva el núcleo rojo. Para eso sirven los interpósitos. ¿Interpósito qué significa? Emboliforme globoso. Rúbrico, que va a inactivar el núcleo rojo. Talámico, que va a ir a activar el núcleo posterolateral. ¿Listo? Y los hipotalámicos, porque puede tener una función con la parte vegetativa, porque es núcleo dorsal de claro, ¿es de qué tipo? Parasimpático. Entonces va a tener una función en la parte del hambre, sed, etc. ¿Me entienden? Entonces ahí va. Perfecto. Y lo último, el núcleo, la parte del neocerebelo. El neocerebelo más sencillo. Cuando nosotros vamos, y recuerden, ¿por qué les dije pedúnculo cerebeloso inferior? Si es el posterior, ¿por dónde pasa? Por el cuerpo restiforme, es decir, la porción lateral. Y si es el anterior, por el yuxta restiforme, que es la porción lateral, pero se dirige también hacia el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Ok? Perfecto. Ahora, en el caso del neocerebelo, chicos, todo empieza desde la corteza. ¿No es así? Entonces, ya les he dicho, el vestíbulo cerebeloso es parte sensitiva. ¿No es así? Después tenemos el espino cerebeloso, parte sensitiva. ¿Y cuáles eran las partes motoras? Vestíbulo, rubro espinal y vestíbulo espinal. Y estos 4 vías que les he dicho son la vía extrapiramidal. Recuerden, ¿no? Entonces vamos a ver, ya hemos visto la vestíbula espinal, ahora vamos a ver la rubro espinal. ¿Cómo empieza? Pues empieza desde la corteza cerebral en el giro precentral. ¿No es así? En el giro precentral, que es un giro motor primario, ¿no? Donde las células de Bell van a mandar sus axones, ¿no? Estas células mandan sus axones y van a formar la corona radiada, pero si es de la mitad, es la hemicorona radiada. Se va a dirigir hacia el brazo posterior de la cápsula interna y luego se va a dirigir hacia dónde. Sigue
¿Y hacia dónde va? ¿Hacia dónde? Al núcleo pontino, chicos. Y los núcleos pontinos, ¿por qué? Porque ahí está la vía córtico-espinal y la vía córtico-fugal, ¿no? Entonces, ahí en esa vía de los núcleos pontinos, de allí se va a dirigir hacia el cerebelo de esos núcleos pontinos, que está en la porción, si esta es la parte de la protuberancia, esta es la porción basal y aquí están los núcleos pontinos, en su porción anterior. ¿Sí? Aquí van los núcleos pontinos y de ahí, por el pedúnculo cerebeloso medio, ingresa. Y se va ¿a qué núcleo? Al núcleo dental. Primero va hacia las células trepadoras, musgosas o de Purkinje, y dependiendo de lo que quiera hacer, va al núcleo dentado y luego sube por el pedúnculo cerebeloso superior, va hacia el núcleo rojo, activa la porción magnocelular o parvocelular. Magnocelular, y de allí puede hacer un relevo con el tálamo. ¿Con qué parte del tálamo? Núcleo ventro. Es así. Y de allí se va a dirigir y va a formar, va a dirigirse inferiormente de forma directa. ¿Hacia dónde? Hacia el núcleo rubroespinal que se encuentra en el cordón lateral. ¿Es así? En el cordón lateral. Y de allí se va a dirigir hacia el asta anterior. Entonces, ¿cómo se llama esa vía? La vía córtico, con los núcleos pontinos, cerebelo, porque va a activar las células o inhibirlas, dependiendo en qué célula activa. Cerebelo lento, porque es del núcleo dentado. Después se va a dirigir superiormente rubro, la parte magnocelular, y luego pasa por el tálamo, baja para la parte espinal, núcleo de rubro espinal. ¿Es así? Y activa ya no lo que es el córtico cerebeloso, sino ya va a su vía diferente, que es el rubro espinal. Y la vía rubro espinal está relacionada con la parte motora, activa los flexores, inhibe los extensores en el cordón lateral. Entonces, aquí está el cordón lateral, activa el núcleo rubro espinal. ¿Es así? Y luego de aquí se va a dirigir hacia el asta anterior y va a activar los flexores, es decir, la parte posterior. ¿No es así? Y de esta zona del rubro espinal va a depender, ¿no? Depende si va a activar los miembros superiores o inferiores. La verdad no recuerdo muy bien, pero creo que inclusive se dividía el magnocelular cuando es laterales hacia los miembros superiores y mediales miembros inferiores. Me puedo recordar, ¿ok? Y ahí es en donde activa. Por eso activa a la parte apendicular, pero en su parte posterior, ¿no? Entonces el núcleo postero lateral. Si activara la parte axial, que es postura, es el posteromedial. ¿No es así? Entonces, ello más o menos es el esquema que ustedes tienen que saber de las tres vías en general, ¿no? Y toda su función, todas sus estructuras.